Aunque no veamos resultado al principio, lo importante es ser perseverante hasta llegar a la meta. Y esto es un ejercicio, la lectura es un ejercicio de perseverancia, de consistencia. Si nosotros no somos perseverantes, estaremos leyendo solamente la portada de los libros y lo soltamos. Pero usted Perdón, hermano. tomar un libro y no soltarlo hasta el final, eso es una gran bendición. Dime, Jaime. Perdón, hermano. Napoleón puede mutear el micrófono porque se hace un poco un ruido. No sé si está trabajando o se está moviendo. Gracias, perdón, hermano. Ok. Sí, Hola, Pasto, bendiciones a los hermanos. Amén, amén. Dios te bendiga, hermana. Bienvenida. Bien, vamos a orar entonces para iniciar este, este viaje por esta lectura de este libro. Bendito Dios. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, Padre, y venimos ante ti, Señor, con corazones sensibles, humildes, para pedirte, Padre, que tú nos asistas en esta noche. Sabemos, Señor, de que tú no estás sujeto al tiempo ni al espacio. Señor, que tú gobiernas sobre todas las cosas. Ministra nuestras vidas y háblanos, Señor, por medio de tu palabra y aún utilizando tus siervos, como es el caso del pastor Sugel, la lectura de este libro, abre nuestro entendimiento para comprender, Señor, el compromiso que tenemos contigo, que esto no es un asunto de hombre, sino que nuestro mayor compromiso es contigo. Perdónanos, Señor, si en algo hemos sido negligentes, si hemos dejado de hacer las cosas que tú nos has mandado. Ayúdanos, Señor, a dedicar más tiempo. Sabemos que el día hay que hacer muchas actividades, hay que trabajar, hay que producir, pero que podamos sacar espacio durante el día para tener un momento de oración. Así como Daniel oraba 3 veces al día y tú le diste la victoria en medio de una generación pagana, en medio de tanta maldad. Así también, Señor, nosotros estamos en una generación, Padre, que ha abandonado los principios de tu palabra. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Necesitamos de tu pronta ayuda y de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la parte que tenemos pendiente para hoy? Estuvimos leyendo la semana pasada el capítulo 1, una gran parte, y nos quedamos eh, aquí en el último párrafo, me parece. ¿Ustedes logran ver la letra bien? sí, pastor. Ok. Pues entonces, yo quiero que en esta noche ustedes me pues, ayuden con la lectura y así como la semana pasada, según vayamos leyendo, vayamos también comentando, leamos el párrafo y también comentemos sobre lo que hemos entendido del párrafo. Bien, nos quedamos aquí entonces.
Dios se comunica con el hombre por medio de palabras. Vamos a dejar Luis Alberto, el pastor Luis Alberto, para que lea. Y si alguien más desea leer de los que están ahí, pues en el grupo, hermana Glenis, nuestro hermano Jaime, eh, ahí está Jacqueline Reyes, pues también pueden leer, solamente me levantan la manita y pueden continuar con la lectura. Sí, pastor. Adelante. Entonces leo del título hacia abajo, el del párrafo nada más. Sí, Entonces dice, Dios se comunica con el hombre por medio de palabras. Aunque Dios se revela a través de su creación, Salmo 19, versículo 1, versículo 6, Romanos capítulo 1, 18 al 21, Él no dejó a Adán y a Eva librados a su propio razonamiento, para que pastor, trataran de... escúcheme, Sí, pastor. No sé sí. si sería conveniente leer la cita, buscar las citas, ¿verdad? Ah, Porque bueno, ah, algunos bueno. quizá ya la conocen, pero hay Ah, otros que bueno, excelente, entonces. sí, sí. Entonces detenemos a Romanos, a Salmos primero, Y lo pueden ir buscando y leer. o lo pueden ir buscando ellos, no sé. Ajá, Y alguien que la lea, si podemos buscar, para empezar, Salmos capítulo 19, verso 1 al 6, y alguien que busque Romanos capítulo 1, 18 al 21. Eh, no sé si podemos hacer la parada. Sí, yo tengo a Salmos ya aquí. Sí, léalo por favor. Salmos 19, del 1 al 6. Correcto. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Amén, amén, muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden, sí, le escucho. Bien, como podemos notar, esta lectura hace alusión a Dios comunicándose con nosotros y cómo Dios, a través de su creación, también deja oír su voz de alguna manera. Entonces se conoce como la revelación general de Dios. Amén. Entonces, Romanos, capítulo 1, 18 al 21. Yo podría leerlo, hermano. sí, adelante. Adelante. Dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Ya dice la Biblia que no tienen excusa, ¿verdad? Que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de las que se ven, que es el mismo curso que lleva la lectura. Dice perdón, que aunque Dios se revela a través de su creación, Él no dejó a Adán y a Eva librados a su propio razonamiento para que trataran de interpretar lo creado. Dice, sino que decidió hablarle. Entonces llegamos a Génesis capítulo 2, verso 15. Yo lo voy a leer.
Génesis capítulo 2, verso 15, la Biblia nos dice allí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. También se nos da la cita del capítulo 3, verso 8, que dice lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba, en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Como podemos ver, esta lectura también hace alusión a la voz de Dios y conjuntamente con ello hace alusión a la creación. No sé si el pastor está por ahí. Voy a continuar leyendo entonces. Sí. Voy a continuar leyendo. Amén, Hay amén. hay un sonido, alguien Sí, que... por favor, las personas Sí. que deben verificar si su micrófono está cerrado y mantener el micrófono cerrado, solamente en caso de que se le dé la oportunidad, usted abre el micrófono para evitar ese Bien, problema. así mismo es. Continúo. Sí, continúe, pastor. Bueno, mis hermanos, vemos que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto del Edén y debían responder con adoración y en obediencia. Lamentablemente, no pasó mucho tiempo sin que otro intérprete de la realidad entrara en escena, y fue entonces cuando nuestros primeros padres tomaron la decisión de desobedecer la voz de Dios. En ese momento, él pudo haber tomado la decisión de guardar silencio y dejar al hombre rebelde perdido en su condenación, pero no lo hizo. Desde el mismo momento en que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, Dios hizo oír su voz una vez más en el huerto, trayendo juicio sobre el pecado y prometiendo la bendición de su gracia. Génesis capítulo 3, 9 al 19 nos dice lo siguiente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? Rectifico hasta donde tengo que leer. Muy bien. Sí, Bien. siga Cap- hasta donde dice a través de Hasta su el verso. palabra. Bien, a través de su palabra. Entonces nos quedamos en el verso 19. Dios prometió a Adán, bien, leemos en lo adelante. Dios prometió a Adán y a Eva en Génesis 3:15 que les enviaría un redentor, nacido de mujer, un ser humano que habría de herir mortalmente la cabeza de aquel que los había tentado a rebelarse contra él. Más adelante, en el cumplimiento de esta promesa, Dios creó un pueblo y de nuevo vemos a Dios actuar a través de su palabra. Amén. Amén. Lo interesante de esto, pastor y hermanos, es ver que en todo el proceso de la humanidad, Dios es quien toma la iniciativa. Aquí vemos que Dios es quien se revela al hombre. Dios es quien, a pesar de que el hombre había pecado, Génesis capítulo 2, verso 22, 23, dice que Jehová Dios le vistió al hombre con túnica de pieles, es decir, que a pesar de su vergüenza, de su pecado, de su condición, el Señor no lo abandonó. Evidentemente, las consecuencias del pecado están, porque a veces el Señor te deja las consecuencias, te las deja a pesar de que tú le hayas pedido al Señor que le perdone. Señor, perdóname, pero, por ejemplo, usted comete un homicidio y aunque usted le pida a Dios que le perdone, Señor, perdóname. El Señor le perdona, pero usted va a ir preso y va a cumplir una condena. Entonces,
son consecuencias del pecado. El Señor no te quita las consecuencias, te las deja. Y en el caso de Adán y Eva, el mismo Dios que lo puso en el huerto, él mismo también lo sacó del huerto. Es decir, ya ustedes no pueden estar aquí y lo sacó. Esas son consecuencias. Pero el punto focal, lo que nos comunica el autor aquí, Pastor Sugel, es que cómo Dios se comunica con el hombre y utiliza el lenguaje que el hombre entiende. La niña mía me decía, papi, Dios solamente habla español. Me preguntaba que si Dios solamente hablaba español. Yo le decía, no, los idiomas, el Señor se comunica con el hombre de una manera que el hombre pueda entender y muchas veces utiliza figuras. Teológicamente, eso tiene una palabra, ahora no recuerdo. La como una especie de teofanía, como Dios Antropomorfismo, pastor. correcto, correcto. Correcto. O sea, de la manera en que Dios se comunica con el hombre, que la mano de Dios, que los pies de Dios, que el rostro de Dios. Y sabemos evidentemente que Dios es espíritu, pero Él utiliza maneras de cómo comunicarse. Y una de esas maneras que nos dice el autor es a través de su creación. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y solo ver los cielos, vemos en los cielos, en toda su creación, la gloria de Dios plasmada allí. Tanto en el nacimiento de una flor, de un fruto. Verifiquen la persona que tiene el micrófono abierto. Hermano, usted mismo puede mutear el teléfono, micrófono. Ok. Ok. Sí, pero Bien, el de la hermana Yasmin. Se va poniendo el libro así, una persona va leyendo. sí, yo voy a, Ese es el pastor que lo está. déjeme ver cómo lo puedo hacer aquí, pero no quiero como perder tiempo en eso. Ya para la próxima voy a necesitar una ayudita de alguno de los hermanos para que estén muteando los micrófonos. Amén. Bien, vamos a continuar entonces con esta parte, hermano Juan Félix, si puede ayudarnos. Dios crea a su pueblo por medio de su palabra. Amén. Entonces, Dios llamó. sí, escúcheme, para avanzar un poquito con la lectura, las citas bíblicas, lo que los hermanos pueden ir anotando y la leen posteriormente. Amén. Dios llamó a Abraham a dejar a su tierra y su parentela para hacer de él una gran nación a través de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1 al 3. Ese llamado marcó el inicio de la nación de Israel en la historia. Unos años más tarde, Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Génesis 15:5. Abraham y Sara no podían tener hijos, pero Dios habló, y eso fue suficiente para hacer realidad el nacimiento del niño. Así el pueblo de Dios es creado por la palabra de Dios. Él crea y recrea a través de su palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer, dice Santiago, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Fue por medio de la semilla incorruptible de la palabra de Dios que nacimos de nuevo. Primera de Pedro 1:22 al 23. Pocos pasajes de las Escrituras muestran esta realidad de una forma tan memorable como el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Estando en el exilio babilónico, Dios le mostró en una visión la terrible condición espiritual en la que se encontraba la nación en ese momento de su historia.
la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Ezequiel 37, 1 al 2, 1 y 2. Esta es una escena de total desolación. Es como un gran campo de batalla lleno de cadáveres, sin un solo sobreviviente que pudiera enterrar los cuerpos de sus camaradas. Si alguna vez viste las imágenes de las fosas comunes que se descubrieron en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, podrás tener una idea aproximada de lo que vio Ezequiel aquel día. Pero entonces Dios puso a prueba la fe del profeta. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 36:3. Humanamente hablando, solo había una respuesta posible. Por supuesto que no. No había esperanza alguna de la que esos huesos volvieran a la vida para convertirse otra vez en el ejército de los escuadrones de Dios viviente, del Dios viviente. Pero Ezequiel conocía a Dios y lo que era capaz de hacer. Así que respondió con toda humildad: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Era imposible que esos huesos volvieran a la vida a menos que Dios interviniera con su poder. Y eso es precisamente lo que Dios decidió hacer. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Dios le ordena a Ezequiel que les predique a los huesos, aunque estaban secos en gran manera. Estos huesos escucharían la voz de Dios si él decidía hablarle a través del profeta. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 37, 5 y 6. Seguimos. El mandamiento de Dios parece una locura. El mandato de Dios parece una locura. ¿Qué sentido tiene predicar en un valle lleno de huesos? Pero Ezequiel obedeció y de inmediato entró en acción el poder vivificante de la palabra de Dios. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel 37, 7 al 10. Ok, páralo ahí, Amén. Juan Félix. Vamos a dejar a otra hermana o alguien que desee leer, o hermano que esté ahí que también desee leer, para entonces culminar con esa idea de Ezequiel y comentar un poquito. Yo puedo terminar ya la parte, el párrafo que queda. Perfecto. Bueno, perfecto. Tomo la lectura. Está bien. Ezequiel transmitió el mensaje de parte de Dios y los huesos comenzaron a moverse. Se escuchó un ruido atronador en el valle mientras miles y miles de huesos se movilizaban en busca de sus
su contraparte, hasta juntarse, cada hueso con su hueso. Después subieron los tendones sobre ellos, y luego la carne y la piel. Pero siguieron siendo cadáveres, pues no tenían vida, hasta que Ezequiel profetizó de nuevo y clamó al Espíritu que viniera desde los cuatro vientos para que soplara sobre ellos el aliento de vida, tal como ocurrió con el primer hombre en el huerto del Edén. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel 36, 37 días. Este es probablemente el cuadro más dramático que encontramos en toda la escritura sobre la condición espiritual del hombre y el poder de la palabra de Dios para volverlo a la vida. Tal vez Ezequiel se sentía desalentado al ver el poco impacto visible del ministerio, meses y meses llamando al pueblo al arrepentimiento sin ningún resultado aparente. Pero entonces recibió una visión para renovar su confianza en el poder de la palabra de Dios. Cuando él habló, los muertos volvieron a la vida, como sucedió con Lázaro cuando Cristo le ordenó salir de su tumba. Juan 11, 42 y 43. Dios crea a su pueblo hablando. Dios crea Amén. a su pueblo hablando. Amén. Hermano Juan Félix, ¿qué usted tiene que decir sobre esto, sobre lo Bueno, leído? lo que vemos aquí es realmente que este texto que leímos confirma lo que estamos hablando, de que Dios creó a su pueblo por medio de su palabra. La palabra de Dios dice que todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra de Dios. Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Podemos ver aquí el poder incomparable, inmedible, incalculable, que no podemos imaginar que tiene la palabra de Dios. Una de las cosas que yo, por la gracia de Dios, he visto es que no podemos poner la palabra de Dios separada de Dios y separada de Cristo. Es el poder de Dios. Él ha expresado. O sea, la palabra de Dios tenemos que darle el mismo poder y la misma autoridad que tiene Dios, porque a través de su palabra es que Él se expresa y expresa su poder y revela su poder. Todas las cosas que vemos fueron hechas por la palabra de Dios. O sea que ciertamente se confirma lo que dice que Dios crea a su pueblo por medio de su palabra. O sea, para Dios no hay límite. Para la palabra de Dios no hay límite. La palabra de Dios es algo que nosotros no podemos medir, pero vemos el resultado de su palabra, el efecto de su palabra. Amén. 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 Quiero añadir algo más a lo que Juan Félix estuvo diciendo, y es que si nosotros somos fieles al pasaje, al texto, aquí en este pasaje no se está hablando de la iglesia, sino más bien del pueblo de Israel. Si vemos, por ejemplo, lo que el Señor le dice en el versículo 11 de Ezequiel 37, me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. O sea, no hay duda de eso. Ahora, lo que queremos enseñar, lo que queremos traer en esta noche, es que así mismo como el Señor a ese valle, eso es como una representación de lo que Dios puede hacer, así como un valle de huesos secos, y fíjese que estaban secos en gran manera, es decir, que ya esos huesos probablemente estaban ya hechos polvo, polvorientos, y Dios le impartió vida. Lo que quiere decir es que para que veamos el efecto del poder de la palabra, cómo Ezequiel
solamente por profetizar, solamente por dar la palabra a ese valle de huesos secos, el Señor le dio vida y restauró la nación. Entonces, de igual manera, como menciona el autor, lo hizo con Lázaro. Eh, solamente Cristo dio una orden y dijo, Lázaro, sal fuera. Entonces, ese es el milagro que Dios produce cuando nosotros predicamos la palabra de Dios en los corazones. Ahora bien, a veces uno predica y tú dices, pero no veo como resultado qué está pasando. Y estoy dando la palabra de Dios y estoy enseñando la verdad. Y la gente, no veo el cambio, no veo que esa palabra la están recibiendo. Ustedes saben lo que son los domplines. Los domplines. Ustedes conocen los domplines. Sí, Los Sí, sí. domplines, claro, maestro, claro. usted le echa salsa a los domplines y como que no le entra la salsa. No cogen. No cogen salsa. Entonces hay gente que son como los domplines, así que por más palabra que usted le dé, como que no le entra. Pero no por eso nosotros debemos dejar de predicar. Nosotros tenemos que ser pacientes y seguir predicando porque la obra el Señor la hace a su tiempo en los corazones. Y como dice Santiago, hay un compromiso también de parte nuestra. No debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Yo quiero que los demás opinen sobre esta partecita para entonces pasar a a la siguiente parte. Hermana Xiomara está ahí en línea. ¿Qué usted puede decir, hermana Xiomara, sobre esto que hemos leído? ¿Cómo que se dice? Momento. Ay, Dios mío. ¿Cómo que se dice? No. Para para poner el sonido. Usted no me escucha, pero Buenas, lo que pasa es que yo estoy mute. Buenas noches, yo acabo de entrar, pastor. Yo escuché lo que usted estaba hablando y realmente Dios manda que se predique. Sí, Esa es la misión del pastor, predicar, pero porque él dice que hay que predicar y el que ilumina el entendimiento es Dios. correcto. Porque nosotros conocemos a Dios por Jesucristo. Jesucristo vino para que entendiéramos quién era Dios. Entonces, la salvación de principio a fin es del Señor. No depende de hombres, no depende de técnica, no depende de nada. A partir del pastor que llenaba, Charles Spurgeon, que llenaba el tabernáculo allá en Londres, a partir después que él se fue, la iglesia se planteó qué hacer para seguir llenándole. Ahí entró la mercadología a la iglesia y ahí fue que comenzó a dañarse la integridad de la predicación y la pureza del corazón. Y lo que se buscaba es, por eso que hay tanto negocio con la palabra de Dios. Sí, es así. El pastor es que con integridad, con pureza y con amor predicar y orar. Y los de la congregación tenemos que orar por nuestros pastores para que el Señor le dé esa palabra que su pueblo necesita. Porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? Franklin levantó la mano. Franklin. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Amén. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Buenas noches, bendiciones para todos. Ok. Quiero agregar, es corto, pero yo digo que debemos ser obedientes, pedir esa, ¿cómo diría? Esa consagración, esa integridad, esa palabra para ser guiado por Dios.
porque lo secular nos está arropando, y si no pedimos pedimos dirección a Dios, ahí es que verdaderamente nos dañamos. Yo digo que si pedimos dirección con fe, porque nada más no es pedir dirección sin tener fe, creo que obtenemos el camino correcto y enseñamos o esparcimos la semilla como el maestro nos enseñó. Amén. Es cuanto. Muy bien. Sí, es así. No importa el tamaño del valle, de la iglesia, de la condición de la congregación donde te toque predicar. Tú como pastor, como predicador, sé fiel y confía en lo que Dios dice. Envía su palabra. El Señor dice, envié mi palabra y lo sanó. Dios envió la palabra para sanar. En este caso de Ezequiel 37, fue una restauración que Dios produjo solamente con su palabra. Él le dio vida, le puso carne, le puso huesos. Todo eso solamente por profetizar. Ezequiel lo único que hizo fue que profetizó, porque Ezequiel no podía darle vida a esos huesos. Era imposible. Él solamente fue fiel en dar la palabra y el Señor se encargó de todo lo demás. Hay dos personas que tienen la mano levantada. ¿Quiénes son? Pueden comentar. Sí, pastor. Es un escenario sumamente interesante ese de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos, porque nosotros tenemos un cementerio ahí, ¿verdad? Un lugar a donde no se asomaba la vida por ninguna parte. Sin embargo, la pregunta que el Señor le hace a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y siempre me ha llamado la atención la respuesta de Ezequiel sumamente sabia. Jehová, tú lo sabes. O sea, el Señor, tal y como usted decía, mandó a Ezequiel a profetizar. O sea, si vivían esos huesos y no vivían, era un asunto del Señor. Ahora, nosotros en cuanto a la predicación del Evangelio, también fuimos llamados de la misma manera a predicar el Evangelio. Tenemos un mandato, predicar el Evangelio. Agradó al Señor que las personas se salvaran por la locura de la predicación. Ahora, la salvación, la respuesta del corazón a la palabra del Señor no depende de nosotros. Correcto. A veces, y yo no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, pero cuando yo llegué a la iglesia, digamos cuando conocí al Señor, que a veces predicaba y veía que la gente como que no se convertía, eso me daba como cierto pesar, ¿verdad? Porque cuando uno no tiene ese conocimiento y no conoce eso, cuál es la responsabilidad de uno, hasta dónde llega y hasta dónde termina, pues uno termina entristeciéndose. Y en una época como esta, una de dos, o te entristece o llegas al punto de usar metodología para que sucedan aquellas cosas que tú quieres que sucedan. O sea, en un ejercicio de uno extralimitarse en su responsabilidad. Lo que nosotros a lo que nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. O sea, Correcto. ese es el mandato. ¿Vivirán esos huesos? La misma respuesta del profeta. Señor, tú lo sabes. Ahora, nosotros tenemos que continuar ahí al frente del cañón, predicando el evangelio. Y el Señor es quien va a ejercer esa transformación y esa regeneración. Si nos agarramos de ahí, mis hermanos, si nos agarramos de ahí, ninguna metodología va a entrar en nuestra cabeza ni a nuestro ministerio, porque el Señor no ha establecido ninguna de esas cosas. Eso es lo que quería compartir. Amén. Vamos a continuar entonces leyendo la siguiente porción. Nuestra relación con Dios se fundamenta en que respondamos a su palabra con fe y obediencia. Si alguien me quiere ayudar a leer, puede levantar la mano. Amén, pastor. Adelante. Distinguido, te dice adelante, pero ¿dónde está la diapositiva? Ah, Ok. ¿no la ves? ¿No se ve? Ya la veo, ya la veo, ya la veo. Ok, Disculpe. ok.
Dice, nuestra relación con Dios se fundamenta en que respondamos a su palabra con fe y obediencia. Ya vimos que Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén y que el hombre debía responder en adoración y obediencia a la voz de Dios. La relación de intimidad que ellos tenían con Dios en el jardín no se fundamentaba en ninguna cosa que ellos hubieran visto de él, sino en el hecho de escuchar lo que él decía. Ese fue precisamente el foco de ataque de Satanás, es decir, llevar a nuestros primeros padres a desoír la voz de Dios y a desconfiar de su palabra. ¿Con qué Dios os ha dicho? Con que Dios Satanás os ha dicho. sabía que es una relación, que esa relación dependía de que ellos siguieran escuchando y obedeciendo su voz. Cuando nuestros primeros padres decidieron escuchar otra interpretación de la realidad, la que les ofrecía la serpiente, quebrantaron la relación con Dios y se convirtieron en rebeldes y traidores. En el resto de la historia bíblica veremos ese patrón una y otra vez. Dios habla y el hombre debe escuchar y obedecer. Eso fue lo que sucedió con Abraham. No, es que no lo estoy viendo, me puso muy chiquito. Con Abraham. No, fue que se me puso muy pequeño, disculpe, no lo estaba viendo. Eso fue lo que sucedió con Abraham en Génesis 12. Como ya vimos, lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel cuando fue rescatado de la esclavitud en Egipto. Ellos llegaron a ser pueblo de Dios cuando recibieron su ley por manos de Moisés. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es nuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, donde habáis pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Deuteronomio 32, 46, 47. En uno de los sermones de Moisés registrado en el libro de Deuteronomio, se enfatiza el enorme privilegio que Dios le había concebido como nación a enviarle su palabra. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? A ti fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Deuteronomio 4, 33, 36. Moisés había guiado al pueblo a través del desierto durante 40 años, y ahora se encontraban al otro lado del Jordán, a punto de entrar en la tierra prometida. Como líder de la nación, cualquiera esperaría que los adiestrara militarmente para la empresa de conquista que tenían por delante. Pero lo que hizo Moisés, en cambio, fue recordarle que ellos eran la única nación del planeta que había escuchado la voz de Dios. Eso era, sin duda, un gran privilegio, pero era también una gran responsabilidad. Dios se encargaría de darle la tierra por herencia conforme a su promesa, pero ellos debían responder con obediencia y fe a esa palabra que habían recibido. Ese es uno de los temas centrales del libro de Deuteronomio. Dios ha hablado, deben escuchar y obedecer. Este era un asunto de vital importancia porque la sobrevivencia de la nación dependía
de escuchar y obedecer la voz de Dios. Y eso no ha cambiado en lo más mínimo. Si el Dios del universo ha hablado, sus criaturas deben escuchar y obedecer. Es el fundamento que sustenta nuestra relación con Él. Esta relación alcanza su punto álgido en la historia redentora de la encarnación de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como bien señala Graham Goldsworthy, la palabra de Dios por la cual todas las cosas fueron creadas es la misma palabra que establece un pacto con un pueblo redimido y que por último irrumpe en nuestro mundo como el Dios hombre, Emmanuel. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, Jesús no solo es presentado como el verbo de Dios que se hizo carne, primera de Juan 1:14, sino también como aquel que nos provee la más completa revelación e interpretación de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18, el verbo griego que se traduce como dar a conocer es exegeomai, en donde deriva nuestra palabra exégesis en español. Es solo por medio de la palabra encarnada que Dios puede llegar a ser conocido tal cual es. Y es solo por medio de la palabra encarnada que podemos relacionarnos con Él. Juan 14:6 y primera de Timoteo 2:5. En estos postreros días, Dios nos habla por el Hijo. Como dice el escritor de Hebreos 1:12, Jesús provee al mismo tiempo revelación y mediación, porque ambos conceptos se encuentran íntimamente relacionados entre sí. No puede haber una cosa sin la otra. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a comentar lo que hemos leído ya en este párrafo. Para el próximo jueves, entonces entramos aquí, porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. Bien, entonces llegó el momento de comentar. Pueden ir levantando sus manos si desean hacer cualquier comentario sobre el pasaje, sobre lo que hemos leído. Básicamente, como Dios habla, como dice el autor, Dios habla, pero el hombre tiene la gran responsabilidad de obedecer, de responder en obediencia y fe a eso que Dios ha hablado. Entonces, ¿qué vemos hoy en nuestra sociedad? La realidad es otra. Dios habla, sin embargo, el hombre va a un polo contrario de lo que Dios ha dicho, y por eso vemos las consecuencias de los pueblos, de las naciones que han dejado la palabra de Dios, que han dejado los principios de la palabra de Dios y están caminando rumbo al derrotero. Entonces, vamos a comentar sobre esto. Si alguien más que desea levantar la mano y opinar. Beatriz levantó la mano. Adelante, Beatriz. Sí, buenas noches, mis hermanos, nuevamente. Hay algo que llama mucho la atención con eso que usted acaba de comentar, pastor, y es que en estos tiempos en la iglesia siempre hay una controversia con respecto a lo que el Señor dice en su palabra. Nosotros estamos sujetos a lo que el Señor diga en su palabra. Y el pastor debe estar sujeto a predicar lo que el Señor dice en su palabra. Pero hay un problema, y es que muchos dicen, el Señor te dice, o el Señor dice, o el Señor te va a decir hoy. Mucha gente entonces empieza a tergiversar todo eso. Entonces, supuestamente viene una revelación de lo alto,
y mucha gente se ha dejado guiar por eso. Para mí en particular es de mucho daño a los nuevos creyentes, aún a la iglesia que está supuestamente cimentada, porque hay veces que las cosas ni siquiera se le cumplen y la gente termina como odiando al Señor, digámoslo así, o cuestionando al Señor, o apartándose del Señor, etcétera. Muchas cosas pueden suceder, pero ahí hay que tener mucho cuidado. En donde muchas personas ahora se congregan, van, etcétera. Y yo diría que en estos tiempos hay que orar mucho para que Dios coloque a predicadores que de verdad se sujeten a lo que Él en realidad dice en su palabra. Ese es mi comentario. Excelente, Beatriz. Elina tiene la mano levantada. Adelante. Adelante, Elina. Que Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Buenas noches. Buenas. Tengo las citas bíblicas de el tema, el otro subtítulo, más este que van juntos los dos, que habla de la fe, de lo que estaba hablando de Ezequiel, y hubo unos textos de Juan que se habló de Jesús. Entonces, yo lo quiero citar aquí porque me gusta hablar con la Biblia. Como son varias citas, y el tiempo queremos darle participación a los demás, pues anote esas citas ahí para la próxima. Okay. Ok. La hermana Heidi me tiene la mano levantada. Vamos a dar paso. Amén. Dios le bendiga mucho a todos. Yo quería hablar en cuanto a lo que estaba diciendo la hermana que hizo el comentario anteriormente. Creo que sí debemos orar para que el Señor ponga palabra de Él realmente en los predicadores, pero más que todo debemos nosotros mismos procurar tener una relación completamente íntima con el Señor, para que nosotros mismos sepamos cuándo la palabra y cuándo la profecía viene del Señor y cuándo no. Porque normalmente una persona que tiene una relación íntima con el Señor sabe cuándo la profecía viene de Dios, por dos razones. Primero, porque es una confirmación de lo que el Señor ha estado tratando con la persona, o cuando la persona está orando por cierta situación. Porque, por ejemplo, muchas veces viene una persona y te dice, Dios está viendo tu aflicción, Dios está viendo. Inmediatamente tocan la parte sentimental del ser humano. Aunque tú no estés pasando por ninguna situación, tu corazón se va como que como que va a sentir esa como esa emoción. Entonces, lo que te está haciendo quebrantarte no es el Espíritu Santo, sino las emociones. Entonces, es como digo, sí hay que orar para que el Señor sea quien ponga la palabra en nosotros mismos para poder traer la palabra. Entonces, también quería decir sobre el tema anterior, realmente sí debemos traer la palabra, pero también debemos orar para que sea el Señor, como dije. Y perdonen que sea repetitiva, pero realmente debemos basarnos profundamente en la oración, porque el Señor va a poner la palabra en tu boca de lo que, de lo que tal o cual persona necesita escuchar, de lo que la persona, por la situación que la persona está pasando, y que el Señor quiere hablarle a esa persona. Entonces, es como que debemos orar para que el Señor ponga palabras en nosotros, para que a su cierto tiempo la palabra venga a hacer efecto. Porque como ha pasado conmigo, sí. O sea, lo digo por experiencia, que ha pasado conmigo, que me dicen una palabra no tanto de profecía, porque realmente no voy en contra de las profecías, pero no me baso mucho en la profecía, a menos que
o sea, si me dan una profecía y Dios no ha tratado conmigo en cuanto a eso, yo me voy a orar para ver que Dios me confirme esa profecía. Pero estoy diciendo más una prédica, una palabra. Es como lo que me hizo venir a Radio Alma Cristiana, fue un mensaje que el Señor, o sea, yo nunca había escuchado la emisora y primera vez que escucho la emisora y lo que me viene es una prédica del pastor Stubbs. Y todavía al día de hoy, esa palabra me retumba. O sea, cada vez que estoy como que flaqueando, esa palabra me retumba. Entonces eso me quiere decir que esa palabra realmente vino de parte del Señor. Amén. Hay algo también que debemos resaltar en cuanto a eso, y es lo mismo que dice el autor aquí. Dios ha hablado y nos ha dejado su palabra. La Biblia es la fuente más segura porque sabemos que es la palabra de Dios. Entonces, hay gente que no lee la Biblia, pero van donde como el que va a visitar a los brujos, que va para que le dé una palabra y le adivine el futuro y le diga cosas. Pero Dios ha dejado su palabra. Mucha gente no lee la Biblia, está buscando palabras. Eso yo. De un pueblo a otro, buscando palabras y buscando que le digan. Entonces, por eso se han levantado tantos falsos profetas en el mundo, como decía Heidi, están apelando a las emociones. Si yo digo dentro de una multitud de 300 personas, aquí hay alguien que tiene un problema, dígame, ¿cuánta gente no tiene? Todo el mundo tiene problemas. El que no cojea de un lado, cojea del otro. Entonces, hay gente que dice, ay, Dios lo está usando, porque él dijo que hay alguien que tiene un problema. Pero ¿cuánta gente hay ahí? Hay 300, hay 400 personas, entre 400 personas, ¿a quién no le duele la cabeza? ¿A quién no tiene una enfermedad? ¿Quién no tiene un hijo preso? ¿Quién no tiene situaciones en la casa, crisis, falta de empleo? Entonces, muchos lo que están haciendo es apelando a las emociones para sacarle el dinero a la gente. ¿Alguien más levantó la mano? Xiomara, sí. Sí, momento, pastor. Era precisamente eso que yo iba a decir. Nosotros estamos viviendo una época y hay que ser como los hermanos de Berea. Hay que leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, para cuando una persona, uno lo ve en el púlpito, uno va a saber si esa persona está hablando conforme a lo que dice el Señor o si son cosas de él. Un púlpito no es para que el pastor hable de él, de su familia, de sueños, de que vi, de que me dijeron. No, es lo que dice Dios. Y nosotros, para que esa palabra, para que ese pan espiritual lo podamos entender, interpretar, tenemos que leer la palabra, beber la palabra. Porque el problema es que lamentablemente por nosotros no estudiar la palabra, es que hay tantos púlpitos que están haciendo dinero con el nombre de Dios. Y no es que me diga o no me diga, la última revelación es la llegada del Señor Jesucristo. No hay más revelación ni hay más profecía. Después que se escribió, después que el canon se escribió, primero era el Viejo Testamento y después que se terminó el canon y se escribió el Nuevo Testamento era cuando estaban los apóstoles predicando, pero ya después que ya establecieron la base, ya no hay más nada que buscar, no hay apóstoles, no hay nada de eso, eso ya acabó en el año 100 cuando murió Juan. Entonces, para que nosotros sepamos lo que nos hablan y por qué, hay que conocer la palabra. Inmediatamente uno va a identificar, eso no es así. Eso es así. Y cuando uno ve, lo que uno tiene que procurar, que el púlpito donde uno está sea de doctrina sana. Y la doctrina sana es la que se desprende de la palabra de Dios. El pastor no estaba ahí para hablar de él,
ni para hablar de sueño. Es para hablar la palabra de Dios, porque fue Dios que la envió. Pero nosotros tenemos que también ser nuestra parte. Sí, eso es así. La fe viene en el vacío. La fe viene por oír la palabra de Dios. Aquí hay en el grupo, creo que hay algunos estudiantes de la Universidad Teológica Shalom. Y en una ocasión estaba dando una conferencia para ellos y les hacía una pregunta. Les hacía una pregunta porque hay mucha gente que a lo que Dios reveló, a lo que Dios dice, es decir, la Biblia es la palabra de Dios, infalible, no falla. Sin embargo, hoy en día hay mucha gente que echan a un lado la Biblia, lo que Dios dice, y comienzan a decir, Dios me está diciendo. Y todo lo que le llega a la mente, ellos lo sueltan como palabra de Dios, pero no están hablando lo que Dios dice. Entonces, una cosa es... Eso no es bíblico. Una cosa es la iluminación. La iluminación es lo que el Espíritu Santo trae a tu mente, la claridad, la luz que el Espíritu Santo trae a tu mente de lo que ya Dios ha dicho, de lo que está escrito. Amén. Hoy usted puede leer un pasaje, el Señor le enseña algo sobre ese pasaje, pero mañana le puede enseñar otro aspecto que usted no logró ver. Amén. Ese es el grave problema del púlpito de hoy. El pastor Luis Alberto quiere decir algo. Sí, sí, en ese mismo tenor, hay muchos defensores de ese tipo de postura y a veces uno no quiere herir sentimientos, pero nosotros estamos reunidos acá para conversar, bueno, acerca de ese libro y sobre la palabra de Dios, que es la base de nuestra reunión, y tal y como hemos visto todo el trasfondo de lo que hemos leído, es Dios quien habla y es Dios quien debe hablar. Y nosotros estamos viviendo tiempo en el que el feminismo se ha apoderado de los púlpitos, personas que se dicen ser profetas, que son básicamente comerciantes y negociantes del evangelio, y hay que llamarlo de esa manera porque así son, negociantes del evangelio. Mire, cuando usted se haga un sueño, que usted indique que es una revelación, ese sueño tiene que estar en orden con lo que dice la Biblia. O sea, Dios no le va a decir a usted que haga algo que Él ya no ha establecido en su palabra. Quizás algunas personas puedan estar sinceramente equivocadas con eso. Y por eso es que hay que ser certero con este tipo de declaración y con este tipo de información, porque hay personas que están sinceramente equivocadas. Hay gente que sinceramente equivocada se hace en sueño y te dicen, mira, yo veo eso y yo veo tal cosa, o el Señor me mostró tal cosa. Pero si hay personas que están así equivocadas, queremos que se desequivoquen y que la luz del evangelio pueda alumbrarle. Es sobre la base de la palabra de Dios que nosotros tenemos que creer y tenemos que aceptar cualquier palabra que se nos predique. Si esa gente lo siguen muchas personas, porque son millones, usted entra a las redes sociales y a esas personas que predican este tipo de evangelio, le siguen millones de personas. Millones de personas se les suscriben, millones de personas los hacen millonarios. Pero ¿quiénes son los culpables de ello? Bueno, ellos en parte por hablar mentira y los demás en parte por no leer las escrituras, mis hermanos. Entonces la Biblia está ahí, ya Dios ha dicho todo lo que tenía que decir. Amén. Tenemos que mirar a la Biblia, mirar a la Biblia. Y si usted está en un lugar donde no se está predicando las escrituras, trate de salir huyendo de ahí. Llámese quien se llame, tenga el apellido que tenga, es la palabra del Señor. Lo que Dios ha dicho, lo que nosotros tenemos que procurar escuchar. Dios le bendiga. Amén. Si alguien más desea Pastor, hablar, ¿puedo hablar yo? Glenis. ¿Puedo hablar? Carmen Micán. Carmen Micán, adelante. Carmen Micán está pidiendo la palabra, pastor. Gracias. Sí, Muy buenas adelante. noches para todos. Les hablo desde Colombia.
para mí es un gusto estar aquí. Lo que quiero opinar acerca de lo que estamos hablando es que todo lo que se ha dicho en cuanto a las congregaciones de falsa doctrina, pues es verdad. Que sí es por nosotros mismos que se dan todas esas cosas, por no tener un conocimiento, y por eso dice la palabra que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero el conocimiento de Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Lo otro que quiero destacar acerca pues, del libro que se está leyendo también es que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, porque en ella se relata la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y que Él en el principio, cuando estuvo en Génesis 1:1, es el mismo verbo fiel y verdadero del que habla Apocalipsis 19, 11, 13 y 16 y hasta el final del mismo Apocalipsis. Él es el mismo que ha atravesado demasiadas cosas. La palabra de Dios ha querido ser destruida, ha querido ser quemada. Muchísimas cosas han transcurrido a través de los cientos de años que han pasado, pero hoy está viva, es eficaz, es certera, porque dice que es una palabra viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo del ser. Entonces, ese mismo verbo se hace presente en Juan 1:1, cuando allá en Génesis dijo sea la luz y él la creó. Hoy en día esa misma luz está viniendo a cada persona a la cual se le predica el evangelio, porque él dijo yo soy la luz y vengo a alumbrar los pecados de la humanidad, aunque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero esa palabra no quiere decir que no tenga su efecto, va a tener su efecto para vida o para muerte, porque como decía el pastor Stubb, es nuestra responsabilidad recibirla o abortarla. Entonces, lo que quiero decir es que sigamos predicando el evangelio, que sigamos adelante, óiganos o no nos oigan, porque esa es nuestra fe, primeramente, nuestra responsabilidad, y pues ya no podemos, ni queremos ni podemos estar lejos de nuestro Señor, de nuestro Padre, porque Él es el que nos ha cuidado, el que nos ha guardado, el que nos da la paz, el gozo, la benignidad y todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, son demasiados los que andan perdidos, muertos en sus delitos y pecados, y son demasiados también los que se han desviado del camino. Entonces, la verdad los insto en esta noche es a que leamos su palabra, porque es fiel y verdadera, no tiene errores, no se contradice, y poder en el momento preciso que Dios nos use para predicar su evangelio, amén, las bases que se necesitan para enseñarle a uno de esos pequeñitos, y no abandonarlo nunca, sino seguir con él hasta que pueda por sí solo comer ese alimento sólido. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Gracias, hermana Carmen. Tenemos dos participaciones ya para finalizar. Tenemos a Glenis Minaya con la mano levantada. Bien. Bueno, pues no quiero, lo que quiero es como decir que todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Sobre estas profecías, estoy totalmente de acuerdo para no abundar más ya de lo mismo. El hecho de que ya todo lo que el Señor quiso revelar, ya el Señor lo dijo y la palabra es clara, dice que en otros tiempos Él se reveló a través de los profetas y que ahora ha hablado a través del Hijo. Entonces ya nosotros tenemos las escrituras ahí y esa es la revelación para nosotros. Pero tristemente, y así lo analizo, hay ofertas y hay demandas en el comercio, como hablábamos ahorita. Entonces, lamentablemente hay muchos consumidores de este tipo de predicadores. ¿Por qué? Porque la gente, por falta de conocimiento, como dice la palabra, que mi pueblo perece, anda buscando llenarse
con algo, pero no sé si es por cultura que estamos como, la gente está queriendo como ir a donde un pastor, donde alguien o como se quiera llamar, para que le hablen de su futuro, sobre lo que le acontecerá. Entonces, no estamos yendo a un centro espiritista. O sea, la gente cree que está viniendo a un centro espiritista para que le digan lo que le va a acontecer. Entonces, muchos de este tipo de pastores y profetas, como ellos suelen llamarse, tienen público porque hay gente que por su ignorancia consume estas cosas. Hermano, si usted está pasando por una situación, yo lo que me puedo ir a la palabra. Alguien viene donde mí, mira, me siento mal, yo he fallado, he pecado. Oye, la palabra te dice, hermano, que si tú te arrepientes y te apartas, tú vas a alcanzar la misericordia de Jehová. Y con eso yo consuelo su corazón y le estoy diciendo lo que dice la palabra, que es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si cuando se escribió esto consoló ahí, pero el Señor la dejó para nosotros. Entonces, con esta palabra yo puedo consolar a mi hermano que viene con una situación de mí. No es una palabra que viene de mí, pero es una palabra que viene de Dios y que yo como instrumento del Señor puedo entonces hablar e instruir a mi hermano para que camine correctamente y sepa esperar en el Señor. Esperen en el Señor. A veces queremos saber qué nos va a pasar, que si me voy a casar, que si voy a hacer esto, que si voy a hacer el otro. Hermano, ore y espere en el Señor, que lo que nuestro Dios ha determinado para usted acontecerá. ¿Cuándo? En el tiempo que Jehová ha determinado. Amén. Entonces, Amén. esa es la manera que yo les insto, y sé que muchos de ustedes son muy apegados a la palabra, en que nosotros debemos manejarnos. No es, porque a veces queremos ser más sabios que los sabios. Y guardemos nuestros corazones de cuando tengamos que hablarle a una persona, de que nuestro corazón que es engañoso, nos haga ver, no, porque ahora tú tienes que aconsejar y tú tienes que vean que yo sé hablar, que sé aconsejar, que sé instruir. Y no le estoy hablando nada extraño, señores. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? A veces nos vemos visto hablando, pero nuestro corazón hablando ahí adentro yo quiero ser vista, inconscientemente. Entonces, guardemos nuestros corazones de esto y aconsejemos con la palabra, porque es lo que el Señor nos ha dejado. Amén. Amén. Gracias, Glenis. No sé si hay alguien más, si no vamos a finalizar aquí. Si hay alguien más que desea expresarse, lo puede hacer ahora para entonces finalizar orando. Esta clase se está grabando para aquellos que no están presentes en el momento por razones de horario. Hay hermanos que están en el grupo, pero viven en España y no pueden coordinar, pero luego la ven la clase, de manera que es una bendición que quede esta clase grabada. Sí, Pastor, Xiomara. Sí. yo voy a leer un texto de la Biblia que Sí. es prácticamente lo que es el Evangelio de Dios. Está en 2 Corintios 4, dice así. Una de las cosas que antes de leer es que esos que tienen grande multitud aguan el Evangelio, como dice el pastor John MacArthur. Aguan el Evangelio, no hablan del pecado ni hablan del infierno. Es un Dios que se acomoda a la necesidad del que lo oye. Es un Dios hecho a su manera y te llena. Y eso es un tema que yo he oído hablar mucho, pero que vamos a concluir leyendo esto, que yo creo que es parte de lo que, del por qué pasan, por qué uno cree, por qué pasan las cosas. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es 2 Corintios 4 del 3 al 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es el evangelio. Y por lo cual unos creen y otros no. Eso es Cuando así. sea la luz, cuando oímos la palabra, cuando nos exponemos, entonces es que vamos a poder ver. Amén, amén. Bueno, hemos llegado al final por esta ocasión. Para el próximo jueves, entonces nos quedamos aquí porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. Porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. Si Dios no hubiese hablado, no existiera la predicación. Entonces, por esa razón es que la predicación Dios la instituyó. ¿Para qué? Para que nosotros seamos como los CD. Los CD reproducen lo que tienen ahí. Usted es un CD que va a reproducir lo que Dios ha dicho. Y punto. Usted no va a hablar de sí, como leía nuestra hermana Xiomara. No nos predicamos a nosotros mismos. Si un pastor se sube al púlpito hablando de él, hablando de sus logros, de sus estudios, de lo que ha hecho, decía Spurgeon, no hable de lo que tú haces para Dios, habla de lo que Dios está haciendo. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar, lo que Dios hizo, lo que hace y lo que hará. Y no más de ahí, hermano, porque nosotros pasamos, pero Dios permanece. Vamos a orar entonces, hemos tenido un tiempo maravilloso. Yo he sido edificado, yo sé que ustedes también, ¿verdad? Amén. Y Amén. que el Señor nos siga ayudando, incentivando con estos estudios a continuar preparándonos cada vez más en la palabra y servir al Señor con más entrega y mayor compromiso. Estamos comprometidos con Dios y su palabra. Amén. Amén. Oremos. Altísimo Padre, queremos agradecerte, Señor, porque esta noche tú nos has bendecido, Señor. Nos ha bendecido con esta enseñanza donde hemos aprendido, Señor, aquellas cosas que tú nos quieres enseñar para que tengamos, Señor, mayor luz, entendimiento de quién tú eres, de lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno de tus hijos, Señor, para que te creamos más, para que obedezcamos tu palabra, para que respondamos, Señor, en fe y en fidelidad. Y síguenos incentivando a seguir creciendo en el conocimiento, a tomar, Señor Padre, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer en el conocimiento tuyo. Bendice a los pastores que hay en medio nuestro, los hermanos que han de ver esta clase posteriormente. Te pedimos también que tú obres en ellos y conforme a tu voluntad, Señor, tú sigas avivando nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Pueden saludarse. Pueden saludar. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Un abrazo. Buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga a todos, hermano. Dios les bendiga a todos. Bye. Amén. 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 Buenas noches, bendiciones. Pastor, cuando terminamos parece como si no nos quisiéramos ir. Vamos a tener que entender un poquito más el saludo, ¿verdad? Para la próxima. Sí, se siente como, nos quedamos con hambre de seguir. Raiza, seguimos orando por ti, por ese empleo. El Señor te lo va a conceder. Amén. Amén. Pastor. A su tiempo y conforme a su voluntad. Y orando también por la sanidad de tu esposo.
bien, estoy, gracias a Dios. Hermana Glenis, entonces para la próxima, Jaime, Glenis, yo voy a ver cómo los ubico a ustedes para que se queden como co-host, que así puedan ayudar. Sí, sí, por favor. Así podemos ayudarle y usted va avanzando y solamente tiene la dirección. Amén, así, y posiblemente podemos, en mi iglesia local no estamos utilizando el Zoom los jueves, entonces posiblemente lo podemos utilizar. Okay. Averígüese eso, hermano Jaime, porque yo vi lo que le decía al principio, que yo vi ese tutorial y dice que está solamente deshabilitado, que hay que habilitarlo. Ok, sí, yo lo voy a ver, y vamos a estar mejor preparados ya para la próxima, si Dios quiere. Albert, sí, Dios te guarde, amado. Yo quería decirle a todos también, yo realmente soy nuevo, ¿verdad? Acá en el grupo. Entramos por vía del hermano Juan Félix. El hermano Juan Félix me ha dicho maravilla de todos ustedes y de cómo ustedes se juntan y se juntaron una vez en el Estadio Olímpico y todo lo demás. Yo quería preguntar, ¿cuándo ustedes se van a juntar de manera física? Sí, tenemos pensado en este año, si Dios quiere, porque el año pasado no pudimos, porque chocó con un evento de Radio Eternidad, pero este año sí tenemos pensado, no tiene que ser necesariamente en diciembre, lo podemos hacer cualquier fecha. Estamos cuadrando eso, todavía no tenemos la fecha, pero sí tenemos la intención. Pero también, hermano, tenemos que ver que tiene que ser algo virtual, porque habemos otros que estamos lejos, como la hermana que está en Colombia, los que están en España. Sí. Entonces, los que están lejos, hay que tener una parte virtual para que ellos también puedan conectarse. Claro, y puedan participar. Usted recuerda, pastor, que en medio de la pandemia, no sé si fue en el 20 o en el 21, se hizo algo así. Sí, claro. Una vez también yo invité a los hermanos aquí a la casa, hicimos una comelona. Me invitan a mí, pastor. Me invitan a mí. Yo me anoté ya. Me voy para la República. Claro, a comer mangú. Yo estoy un poquito más cerca, me invitan. De Santiago a Santo Domingo. No, pero Santiago ahí hay un pasaje nada más. Sí. Muy cerquita. Claro que sí. Hermano, como usted y yo siempre hablamos todos los días, usted me deja saber con más tiempo para ver si aparece un vuelo, aunque sea con escala, para yo llegar un poquito más rápido, para no decir un vuelo derecho. Sí. No, y usted está ahí en Hawái con esa playa ahí atrás. Bueno, quisiera yo, pero afuera está frío, hermano. Hasta aquí está haciendo frío, hermano Jaime. Así he escuchado de que la temperatura ha bajado a 65, 67. Eso es aquí que se está supuesto, o no allá. Bueno, eso es grado Fahrenheit, pero no sé cuánto es en Celsius. Sí. Pero aquí en Santiago hasta 15 grados, hermano, en las noches. Sí, yo lo estuve chequeando porque yo le pregunté a Google, porque mi papá está allá y él me estaba diciendo que de noche ni estaba saliendo a sentarse por el té, porque dice que estaba demasiado frío, que tuvo que ponerse una suera y arroparse bien porque estaba bastante frío.